Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Ordenar datos será una tarea muy fácil desde este momento. En nuestro ejemplo tenemos unos datos que se encuentran de diferente manera. Podemos hacer un orden por letra del alfabeto, cuando hablamos de trabajador, por el nombre del departamento, o podemos ordenar el dato de acuerdo al año en que nos encontremos. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Si yo le doy clic derecho, me posiciono en la celda de año y le doy clic derecho, en mi cuadro de diálogo está la opción ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Para nuestro ejemplo, ordenaremos estos datos de menor a mayor. Vemos cómo automáticamente me ordena toda la columna al año y de esta manera toda la información que pertenece a este dato también se trasladará a su respectivo año. Si yo deseo ordenar la dirección o el departamento en orden alfabético, basta con darle clic derecho en la opción ordenar y a la Z. De esta manera también he ordenado en orden alfabético. Si ustedes observan, cuando yo le doy ordenar a un número, automáticamente que me identifica que es de menor a mayor porque está identificando que es un número. Pero al momento de querer ordenar texto, lo reconoce como de a la Z. Esta es una forma rápida de hacer un orden, sin embargo, aconsejo realizar un filtro para evitar una mala información o que traspase algún dato que no queremos. Para ello, utilizaremos los filtros. Un filtro es un comando con un icono como especie de embudo. Este lo encontramos en la pestaña Inicio. Si ustedes observan al final de los comandos de la pestaña Inicio, encontraremos la opción Ordenar y Filtrar. Y también lo ubicaremos en la pestaña de Datos. En la pestaña Datos también lo tenemos en esta opción. Un filtro parece un icono como embudo. ¿Cómo lo utilizaremos? Para ello voy a utilizar en este caso la pestaña Datos para que puedan observar el tamaño del icono. Me voy a posicionar en el encabezado en donde deseo obtener ese filtro. Luego, pestaña Datos y clic izquierdo en Filtro. Automáticamente se asigna una flecha invertida en la esquina inferior derecha a cada uno de los encabezados. Esto me permitirá hacer el orden de los datos por medio de este icono. Vamos a darle clic izquierdo a Trabajador para que vean cómo me ordena de la A a la Z. Si en caso le asignáramos un color, lo podría ordenar también por esto. O podemos buscar una selección rápida de algún trabajador que tengamos en mención. Yo lo voy a ordenar de la A a la Z. ¿Cómo sé que apliqué un filtro? Si ustedes observan, los filtros de los otros encabezados únicamente tiene una flecha invertida. Sin embargo, como acabo de aplicar el filtro al trabajador, tiene la flecha invertida más una flecha hacia arriba. Para el ejercicio, apliquemos un filtro al año. Voy a dar clic izquierdo al filtro y ahora voy a deseleccionar, es decir, desmarcar todos los años. Voy a dar clic acá en esta opción de seleccionar todo, desmarco y únicamente voy a activar el año 2024. ¿Cómo lo hago? Dándole un chequecito en la casilla del año 2024. Me aseguro que tenga marcado el año 2024 y aceptar. Esto me permitirá identificar rápidamente qué datos tengo en el año 2024. La información
que está de los demás años no se ha perdido, únicamente está oculta porque yo estoy filtrando la información por año. Si deseo volver a ver todos los datos de los demás años, vuelvo a dar clic en el filtro y esta vez sí vamos a seleccionar con un chequecito la opción de seleccionar todo y aceptar. Sin embargo, de haber aplicado un borde a los datos que yo tengo, no lo convierte en tabla. Excel reconoce que es una tabla cuando le asignamos esta operación. Tablas las encontraremos dentro de la pestaña Insertar, en esta opción. Esta tabla me va a permitir administrar todos los datos que yo tenga en ese sentido. Y si yo deseo seguir incorporando más datos, los reconocerá que pertenecen a este rango. ¿Cómo lo hacemos? Me posiciono en cualquier celda en donde yo contenga la información, damos clic izquierdo en la pestaña Insertar y luego Tabla. Excel me dice en dónde se encuentran estos datos. Yo le estoy diciendo que se encuentran marcados en esta selección de rango. Aceptar. De esta manera, podemos ver cómo ha cambiado el formato de la información. Esto quiere decir que ya tenemos una tabla. Para personalizar nuestras tablas, tenemos la opción en estilos de tabla. Podemos seleccionar la que más se adecue a la información que queremos presentar. Una tabla se diferencia porque automáticamente le asigna un filtro a cada información y si en este caso yo deseo incorporar otra columna, por ejemplo, responsable, me reconoce automáticamente que pertenece a esta tabla. Voy a eliminar esta columna porque no me resulta esta información. Para eliminar la columna, me posiciono sobre la letra de la columna, en mi cursor, clic derecho y vamos a dar clic izquierdo a la opción eliminar. Para este último ejemplo, vamos a ver tabla dinámica. Una tabla dinámica, a diferencia de una tabla normal que tiene una sección de filtros, me permite hacer un análisis de datos más personalizado porque puedo extraer información en cuestión de 1 minuto que me va a facilitar todo el trabajo que realizo en Contraloría. Para nuestro ejemplo, tenemos estos datos que pertenecen a un curso. Omito los nombres, pero cada persona en este sentido tiene una ponderación. Sin embargo, no sé cuántas personas aprobaron o reprobaron este curso. En nuestro ejemplo nos dice que tenemos una nota probatoria, es decir, que las personas aprueban este curso con 80 puntos. Nos están pidiendo que hagamos 3 tablas dinámicas para sacar la información, para realizar un análisis de datos por medio de los resultados obtenidos, por medio del sexo que participó en este curso y las instituciones que participaron. Vamos a utilizar una función para saber cuál es el resultado de acuerdo a las notas obtenidas. Les ubico acá la sintaxis de la función sí que vamos a utilizar en este ejemplo. Toda fórmula, toda función en Excel, siempre la iniciamos con un signo igual. Escribimos la función sí, damos 2 clics izquierdos para decirle que esa es la que deseamos utilizar. Si ustedes observan al momento de realizar una función, en la parte inferior se muestra la sintaxis de cómo debemos ir realizando esa fórmula. Únicamente basta con saber
el léxico que maneja Excel, la terminología que maneja para saber cómo terminar esta información. En este caso nos dice que vamos a iniciar con una prueba lógica. Nuestra prueba lógica es la nota final, es decir, vamos a dar clic a la celda del 0, que quiere decir que si la nota final es mayor a 79, porque si saca 80 puede aprobar la persona. Luego nos dice en nuestra sintaxis que va un signo de puntuación, en este caso es punto y coma, y luego va un valor verdadero. Nuestro valor verdadero es que si esta nota es mayor a 79, esto será aprobado. Todo criterio en una función o en una fórmula se escribe entre comillas. Por esta razón, yo estoy colocando la palabra aprobado entre comillas. Para separar un criterio de otro, usamos siempre un signo de puntuación. En algunas versiones el lenguaje es una coma. Para este caso, la sintaxis me está diciendo que es un punto y coma. Y el valor falso es decir que si esta nota es menor a 79, será reprobado. Recuerden, todo criterio entre comillas, por eso yo estoy colocándolo de esta manera, y lo cierro con un paréntesis. Listo. Acá ya tenemos cuántas personas. Vamos a hacer rápidamente. Esta persona tuvo 0 y estuvo reprobado. Esta persona tuvo 10 y estuvo reprobado. Esta persona tuvo 92 y esta sí fue aprobado. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos mucha información en nuestra base de datos? Realmente contar de forma manual cuántas personas aprobaron o reprobaron sería muy tormentoso, muy dificultoso. De una manera rápida, podemos identificar cuántas aprobaron y reprobaron únicamente con una tabla dinámica. Pasos para realizar una tabla dinámica. Selecciono el rango que utilizaré para realizar una tabla dinámica. En este caso, toda la base de datos. Selecciono rango. Paso 2, pestaña insertar. Paso 3, tabla dinámica. Tenemos dos iconos en tablas dinámicas. Utilizaremos el primero. Tienen que tener este aspecto. Por favor, seleccionen tabla dinámica. En este caso, para realizar una tabla dinámica tenemos dos opciones. Hacerlo en una nueva hoja de cálculo o utilizar esta misma hoja de cálculo, es decir, esta hoja de cálculo existente. Vamos a utilizar la segunda opción, hoja de cálculo existente. Y en ubicación le doy clic y le vamos a decir Excel en dónde necesito mi tabla dinámica. Para este caso, seleccioné la celda, aceptar. Este es el aspecto del espacio de una tabla dinámica. Al momento de tener acá, se me activan los campos de la tabla dinámica. Observen esto. Al posicionarme en una celda en blanco, desaparecen. Pero si yo le doy clic al espacio de la tabla dinámica, los campos de la tabla dinámica se activan. Si ustedes observan en esta pantalla, estos se convierten en los encabezados de mi base de datos. Con esta información jugaremos con el análisis de datos. En la parte inferior tenemos los 4 campos en donde podemos ubicar la información. Como nuestro primer ejemplo, la instrucción es realizar una tabla dinámica por el resultado obtenido. En los encabezados ubicaremos la opción resultado. Y la opción de resultado la arrastraremos hasta el campo en donde consideremos prudente tenerla. Una de las preguntas más comunes es que, ¿qué campo utilizo para ubicar la información? En este caso, voy a ubicar resultado en filas.
No pasa nada si yo me equivoqué y lo ubiqué en un campo que no era. Por ejemplo, columnas. Yo lo puedo arrastrar a la opción donde yo considere apropiada. Listo. Por cuestión de estética, lo voy a dejar en el campo de fila. Pero también necesito saber cuántas fueron las personas que aprobaron y reprobaron. Del encabezado que tengo en los campos de tabla dinámica, lo volveré a arrastrar, pero ahora al campo de valores. Si ustedes se dan cuenta, un mismo encabezado lo puedo tener en dos campos de la tabla dinámica. Para este caso, lo tengo tanto en filas y en valores. Si yo coloco mi campo en el área de columnas, se vería de esta manera. Si yo lo ubico en el área de filtro, se vería de esta manera. Entonces, como les decía, usted ubíquelo en donde considere que se ve de mejor manera. Listo, tenemos nuestra primera tabla dinámica. Realizaremos el mismo procedimiento para hacer la segunda. Esto con la finalidad de repetir los pasos. Paso 1, seleccionamos rango. Me ubico desde la primera celda de la base de datos. Selecciono rango, marcando toda la información que necesito. Paso 1, selecciono rango. Paso 2, clic en la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Paso 3, tabla dinámica. Voy a volver a seleccionar hoja de cálculo existente porque quiero visualizar toda la información en esta misma hoja. En ubicación, le doy clic y ahora le doy clic a la celda en donde deseo ubicar mi tabla dinámica. Aceptar. Voy a, con la barra de desplazamiento, la ubicaré para visualizar el campo de la tabla dinámica. En este caso, ya no utilizaré el resultado porque ahora tengo que hacer una tabla dinámica por el componente de sexo. Arrastraré la misma información, sexo, a filas y a valores. De esta manera, en cuestión de un minuto ya tengo el dato de cuántas personas aprobaron, reprobaron, cuántas eran mujeres y cuántos eran hombres. Nos hace falta saber qué instituciones fueron las que tuvieron mayor participación. Haré este mismo procedimiento de tabla dinámica. Paso 1, selecciono rango. Paso 2, pestaña Insertar. Paso 3, tabla dinámica. Ahora utilizaremos una nueva hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que al dar a aceptar, en la parte de abajo tendré una nueva hoja en donde me asignará los campos de la tabla dinámica. Y ahora utilizaremos el campo de institución en filas y en valores para saber cuál fue la institución con mayor participación en el curso. Vemos acá el listado de instituciones y cuántas personas participaron. Sin embargo, yo deseo tenerla ordenada. Vamos a dar clic derecho en cualquier celda del dato de la institución, del número de participantes. En el cuadro de diálogo le damos ordenar y de menor a mayor. De esta manera podemos observar qué instituciones fueron las de mayor participación y las de menor participación. Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental.